Bendiciones con todos. Tema 8, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, tentación de Jesucristo. Y utilizamos Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. El versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Sin duda, sorprende la razón por la que Jesucristo fue guiado al desierto para ser tentado. Pero esta palabra también podría traducirse como probado. En griego se usa la palabra peirazo, que significa probar, también examinar, escudriñar, disciplinar, tentar. Prueba y tentación. La Biblia hace una distinción entre prueba y tentación. Por definición, el propósito de la tentación es hacer caer o tropezar. Es una invitación a hacer algo que no es conveniente ni correcto. Santiago explica claramente que la tentación no viene de Dios, sino del adversario. Escuche el capítulo 1, versículo 13 al 15 de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ha dado a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El objetivo del adversario es hacer daño. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En contraste con el diablo, que quiere destruirnos, Dios quiere edificarnos, perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecer. El propósito de las pruebas no es para que fallemos, sino para que subamos de nivel. Escuche lo que dice Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el versículo 12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Peirasmos, poner a prueba, adversidad, tentación. Doquimos, aceptable, aprobar, resistir la prueba. Las pruebas de Dios también están diseñadas para que salga a la luz lo que en realidad hay en nuestro corazón, tal como pasó con los israelitas en el desierto. Escuche Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El adversario. Mateo nos cuenta que el personaje que tentó a Jesús en el desierto se lo conoce como el diablo, en hebreo ha-shatán, que literalmente significa adversario, opositor, y también se le llama Lucifer, Satanás o serpiente antigua. Era posiblemente el ángel de más alto rango en el ejército de los cielos, pero se llenó de orgullo y soberbia y quiso subir al trono de Dios, por lo que fue lanzado del cielo a la tierra, como dice Isaías capítulo 14, versículo del 11 al 15, y Ezequiel capítulo 28, versículo del 12 al 19. Notemos que en ambos casos el diablo vino a atacar el punto más débil. Tentó a Eva en el lugar de Adán y tentó a Jesús cuando estaba más débil y en el momento en que el hambre regresaba luego de un ayuno prolongado. Escuchen Mateo capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aunque
estaba en una posición de vulnerabilidad física y emocional, Jesús se mantuvo firme y resistió a la tentación de la carne. 3 tentaciones. Satanás tentó a Jesucristo 3 veces. Esas 3 tentaciones reflejan los 3 tipos de deseos que Juan mencionó en su carta: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Escuche 1 Juan capítulo 2 versículos del 16 al 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera tentación, Mateo capítulo 4 versículo 3. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación no solo estaba dirigida a ceder ante el hambre y romper el ayuno, sino que ponía en duda su identidad como hijo de Dios. Jesucristo reconoció el engaño y no cayó en la trampa. Jesús respondió citando la Torá, Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, que está en Mateo capítulo 4 versículo 4, y dijo: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Todo ser humano tiene necesidades físicas y naturales, pero la satisfacción de estas no es más importante que la obediencia a Dios. Segunda tentación, Mateo capítulo 4 versículos del 5 al 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Sin duda, Dios puede enviar ángeles para salvar a su hijo, pero ¿qué necesidad hay de lanzarse desde alto del templo? No tiene ningún sentido. Solo sería una misión suicida o tentar a Dios. Por eso Jesucristo respondió lo siguiente, citando nuevamente la Torá en Deuteronomio capítulo 6 versículo 16. Escuche Mateo capítulo 4 versículo 7. Dijo Jesucristo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera tentación. La última tentación fue la más difícil. Mateo capítulo 4 versículos 8 y 9. Escuche. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Era una propuesta muy tentadora, ya que le estaba ofreciendo la meta final sin pasar por el sufrimiento del proceso. Pero Jesucristo puso al diablo en su lugar, citando nuevamente la Torá en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Escuche Mateo capítulo 4 versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Después de esto, el diablo le dejó en paz. Mateo capítulo 4 versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Resistir al diablo. A diferencia de Adán, Jesús no cayó en la tentación, superó la prueba. Jesús nos dio el ejemplo de cómo podemos resistir la tentación. Primero, con la verdad. Segundo, con la obediencia a Dios. Santiago lo expresa de la siguiente manera en el capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir no es reprender, más bien significa no ceder ante la tentación de hacer mi propia voluntad, sino decidirme a hacer la voluntad de Dios. Allí está donde fallaron Adán y Eva, y también nosotros podemos caer. No siempre podremos evitar la tentación, pero lo que sí podemos hacer es superarla. Si viene una tentación, debemos enfrentarla y superarla. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículos del 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no pone tentaciones, pero sí permite que pasemos por pruebas o que Satanás nos tiente. Pero, como dice Pablo, el Señor
no nos pondrá en una posición en la que no podemos resistir. Siempre tendremos disponible la salida para superarla. ¿Qué les parece? Jesucristo fue tentado y no se dio a ella porque usó la palabra de Dios. Si nosotros usamos la palabra de Dios, va a ocurrir lo mismo. Vamos a salir victoriosos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza necesaria para salir de la tentación, para salir victoriosos, Señor. Y esa palabra tuya nos siga alimentando, Señor. Y te damos las gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia, que hasta el día de hoy has sido fiel. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y también en el nombre del Señor Jesucristo los bendecimos a ustedes que se dan a la tarea de escuchar la palabra cada día. Y no se olviden, pero muy importante, enviar esta palabra, estos videos, las verdades de Dios a otras personas también que necesitan saberla. Bendiciones para todos.